Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este lindo espacio que nos ha permitido el Instituto Cara y Cuervo. Yo estoy muy contento por dar apertura a, yo pienso que un lugar que vamos a tener de ahora en adelante de estudiantes para estudiantes, voces y facetas de la edición. Además, el nombre me evoca tantas cosas bonitas dentro de este mundo editorial que yo creo que hace rato no sentía tantos nervios, además presentando a quien quiero presentar y con quien quiero conversar. Me encanta ver esta sala así, detrás de cámaras hablábamos que tenemos más participantes en los eventos de edición y eso me llena el corazón. Tenemos un tema que nos convoca hoy, un tema que se habla mucho, muchas veces detrás de paredes, muchas veces con timidez, pero hoy vamos a enfocarnos a hablar de compras públicas y edición independiente en Colombia. Tenemos a María Osorio, una arquitecta de fundación. Desde el 86 María está dedicada a los libros para niños. Primero fue directora de la asociación, a las publicaciones de la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil. Luego estuvo como subdirectora de Fundalectura desde que se fusionó con ACLIC en los 90 hasta el 2000. En 2001 nace Babel, ahí sí soy fan número uno de Babel, un proyecto que empieza como distribuidora, luego como librería especializada y bueno, ya ustedes conocen el catálogo de Babel. María ha sido gestora de proyectos alrededor del libro infantil en Colombia, como el Festival del Libro Infantil y el Catálogo de Derechos de la Edición de Literatura Infantil Juvenil Colombiana. Es socia y fundadora de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes aquí, y en 2017, que me encanta decirlo, recibió el premio BOP, que es el mejor editor del año en la región Centro y Suramérica, la Feria del Libro de Boloña. En 2018 recibe el homenaje al mérito editorial en la FIL Guadalajara. María, qué rico tenerla por acá. ¿Cómo estás? Está cerrado el micrófono, María. Si quiere lo dejamos así cerradito. Que se quede cerrado. Nerviosa de estar en estos espacios, sobre todo por que me hace falta la cercanía del público, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Y estos espacios nuevos que nos llevó la pandemia, que nos ha acercado y nos ha alejado de una u otra forma, ¿no? Pero bueno, María, para mí es de verdad un gusto y un honor abrir voces y facetas de la edición con usted, y sobre todo con este tema que muchas veces no sabemos qué es, para dónde va, por qué nace. A mí me gustaría, María, que usted empezara contándonos qué son las compras públicas, por qué existen en Colombia, por qué se habla tanto en la edición y por qué se habla tanto en la cadena del libro de las compras públicas y al final muy poco se entienden cómo funcionan. ¿Cómo nace para usted, Eh, profesor? bueno, primero voy a hacer una aclaración. Yo no soy una experta ni he hecho unos estudios exhaustivos de la compra pública, pero sí llevo 35 años en este medio y los últimos 20 mirando este tema. O sea, digamos, los primeros 15 años que yo trabajé en el medio del libro, trabajé en promoción de lectura. Es decir, yo digo siempre el lado cómodo del libro, es decir, donde uno mira y critica y dice esto no me gusta, esto no me gusta, ¿por qué harán esto? ¿Por qué traerán esto? ¿No? Que es un lado muy... Y cuando pasé a la realidad, cuando salí de Fundalectura y abrí Babel y empecé a trabajar en la realidad, me encontré con el mercado. A mí el mercado me pareció, o sea, no me había, o sea, ni me había preguntado por él en la vida. Cuando encontré esta cosa que era un monstruo que teníamos que superar, es decir, para ser editor no solamente había que hacer libros, sino que había que venderlos. Pues digamos que la responsabilidad del editor es poner en circulación los libros esos que produce, no solamente porque le Claro. parezcan bonitos y le parezca una maravilla hacerlo, sino porque los tienen que poner en circulación. Digamos, la responsabilidad que tenemos con los autores. Y empecé a trabajar en ese tema de mercado durante
durante mucho tiempo. Y he estado en muchos foros y en muchos países y siempre me invitan a hablar de este tema por la mirada crítica que he tenido sobre él. La compra pública, pues la compra pública ha existido siempre, son las dotaciones que hacen los estados para dotar, digamos, los espacios públicos de diferentes cosas. En este caso, que nos interesa, pues, de libros. Digamos, las bibliotecas públicas y escolares, digamos, son responsabilidad del Estado tenerlas dotadas, ¿no? A mí Entonces, ¿eh? me ponen a pensar dos cosas ahí para arrancar, María, y es, Ajá. uno como editor y cuando está desde la parte romántica, uno dice, hice el libro y ya, uy, qué lindo, llegó de imprenta, y creo que se viene la parte más difícil cuando llega de imprenta, y ahora cómo lo vendemos. Y en ese cómo lo vendemos que se plantea María, aparecen las compras públicas. ¿Cómo funcionan estas compras Sí, pero públicas? la compra pública, digamos, la compra pública, la compra pública ha estado siempre. Lo que pasa es que nunca había funcionado como funciona, digamos, durante todo este siglo. Eh, Al final del siglo pasado, la Secretaría de Educación Pública de México se inventó una manera de comprar para abaratar costos, es decir, hacer una mayor dotación, o sea, hacer un mayor cubrimiento con la dotación al menor costo posible. Entonces se les ocurrió la maravillosa idea de unos cálculos de costos de impresión y decirle a los editores y a ustedes les damos un multiplicador y con ese multiplicador, con esa plata, tienen que dotarnos tal cantidad de libros. Eh, digamos que la idea era lógica, ¿no? O sea, por un lado, digamos, poder llegar con muchos libros a hacer un cubrimiento muy grande, pero por otro lado, era llegar a todas partes con el mismo libro. La verdad es que nunca he visto una crítica o un grupo de bibliotecarios que se pare delante del ministerio y diga, ¿por qué nos mandan estos libros? ¿Por qué tenemos estos 100 libros? ¿Por qué no nos mandan otros? ¿No? Pero en cambio, sí he visto que desde ese momento en adelante el tema de la compra pública fue de interés de los editores principalmente. O sea, los que están pendientes de qué van a comprar, de cuánto van a comprar, de si vamos a tener posibilidad de vender un libro ahí, es de los editores. Cuando México hizo eso, cambió la manera de circular el libro infantil en el mundo. Es decir, eh, los libros circulaban, digamos, libremente y con los mercados normales que había, pero cuando aparece la SEP, que no compraba además como acá 1000 ejemplares, sino mínimo 11.000, incluso hasta 400.000 o 450.000 ejemplares en algunos momentos, se volvió pues algo muy apetecible para todo el mundo. Claro. Entonces empezaron a llegar todos los libros de todo el mundo a presentarse, porque era como una oportunidad. Es decir, si usted tenía un par de libros durante cada año en la compra pública de la Secretaría en México, pues estaba hecho. Ya con eso vivía el resto del año. Póngale que le pagaran $1 por libro, pero le compraran 150.000 libros. 150.000, claro, esas cifras. Entonces, esas cifras y esos volúmenes volvieron esto absolutamente llamativo y se volcó todo el mundo a hacerlo. Después pasan muchas cosas, pero vamos primero cómo se regó después la idea por toda América Latina, ¿no? O sea, empezaron a hacerse estas compras que eran supuestamente beneficiosas para todo el mundo. Es decir, buenísimas para los editores, buenísimo porque se hacía una gran dotación y buenísimo, y sobre todo para la circulación del libro, se supone. En el momento en que se abrieron las puertas a la posibilidad de hacer compras, llegaron libros de todas partes del mundo. Es decir, cuando empezó aquí, en el año, no me acuerdo qué año era, 2006, 2007, cuando empezaron las compras públicas en serio, el mercado se multiplicó por 10 la cantidad de, perdón,
la cantidad de compras, la cantidad de libros que empezaron a circular en el mercado. Es decir, bueno, espérese un momentico, organizo las ideas. La idea es que, cómo se hace la compra pública? La compra pública en México se hace de la siguiente manera. Se solicita un rubro y dice, queremos libros sobre ciencias naturales y ciencias exactas o lo que sea, no sé qué. Y queremos libros para primaria, para tal y para tal. Y los editores hacen sus ofertas, los editores de todo el mundo hacen sus ofertas. La única condición que pone México es que usted no llegue directamente a hacer la oferta, sino que la haga a través de un distribuidor mexicano. La idea de todas maneras era como controlar un poco, como proteger un poco, digamos, el mercado pues, de alguna manera. Entonces, la gente hacen una revisión, una preselección, y esa preselección se divulga y cada editor tiene que mandar 40 ejemplares de los títulos. Digamos, escogen 500 para después hacer una reducción hasta 100 o 200 títulos. Entonces, esos 40 ejemplares se riegan por todo el territorio de la República Mexicana y se acompaña de promotores de lectura y conocedores de los libros que acompañan la lectura de los maestros que van a los 40 centros donde están puestas las muestras. Y durante varios meses los maestros y bibliotecarios ven los libros y escogen, yo quiero esto, esto y esto y esto. Y esa suma de lo que escogen son las cantidades que después se van a comprar. Y el precio se pone así, el precio se hace en México, hay una empresa del Estado que hace las cotizaciones, entonces hace la cotización del libro y le dicen al editor, nosotros le vamos a pagar por imprenta tanto y le damos un multiplicador que es 2.57. O sea, ese es el total del valor. Es decir, como siempre se le pregunta al impresor, su merced cuánto cobra, y al editor se le dice, y a usted le pagamos esto. Y a usted le doy esto, claro. A usted le pagamos esto y usted se aguanta. Y eso lo que hizo fue que ellos empezaron a pensar que el editor ya tenía cubiertos sus gastos porque eran libros que ya existían. O sea, el editor ya había pagado los derechos no necesita los de procesos. autor. Exacto, no sé qué. Entonces, bueno, pero eso es, digamos, esto es relativo. O sea, uno no hace un libro para venderlo al 80% de su valor al Estado, ¿no? Por más que le compre muchos. Pero obviamente eso hizo que en México primero se llenara el país de libros, pero en las bibliotecas. Si usted iba a las librerías, todos esos libros que se supone que estaban circulando, ¿dónde estaban? En ninguna parte. En ninguna parte. Y eso pasó acá. Lo que hizo Colombia cuando la ministra Mariana Garcés estuvo 8 años y ella inició este proceso específico, copia del modelo mexicano, hicieron lo mismo. Dijeron, bueno, ustedes como ya no tienen que pagar esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni librero, ni nada, caramba. Voy a pagar el celular para que no me moleste. Cuando ustedes ya no tienen que pagar nada, entonces, pues no tenemos por qué pagarles tanto, no tenemos que pagarles sino lo que es la producción y alguna plática que se hubieran ganado si los hubieran vendido todos en el mercado, y sin embargo, los volúmenes parecían atractivos, o sea, en Colombia nunca, o sea, hubo un momento en que se compraron 11.000 o 7.000 ejemplares o cosas así, pero eso fueron muy pocos momentos. En Colombia es un país que ha comprado sistemáticamente desde ese momento, todos los años, al menos 1.000 ejemplares. Pero con ese valor, pues obviamente no es lo mismo vender 1.000 ejemplares de una vez que vender 11.000 mínimo. 11.000 ejemplares. Pero, sin embargo, es un atractivo que hizo que Europa se volcara, o sea, España estaba en México y dijeron, uy, en Colombia también están comprando, entonces todos se vinieron a Colombia, después están comprando en Chile, están comprando en Argentina, están comprando en Brasil, y el negocio sobre todo de libros para niños, porque hay que decir que este tema de la compra pública se centró principalmente y en todos los países en la compra de libros para niños. La compra de libros para niños. Se llenó, o sea, todo
Oye, todos los libros de todos los países empezaron a estar presentes en todos los países, pero ¿qué era presentes? Era presente en la compra pública, no presente en las librerías. La primera vez que se hizo la compra en Colombia, un grupo de personas que trabajamos en el tema dijimos, bueno, vamos a conseguir los 100 libros que compraron y los vamos a poner en la pared para ver, para hablar de eso. Vamos a hablar Ok. de eso, que, a ver si vemos algo, a ver si eso que nos parece algo o no. Pero realmente de los 100 libros conseguimos 40 apenas en el mercado. Ok. Es decir, son libros que ni siquiera tienen esa condición. Es libros que muchas veces es gente que no había pensado dedicarse a la distribución de libros, ni siquiera al negocio del libro, pero empezó a dedicarse al negocio del libro a partir de que había esa posibilidad de negocio. Entonces, ¿qué hacían? Salir del país, ir a los países de habla hispana y buscar fondos que no estuvieran representados y traerlos. Y traerlos básicamente para la compra pública. Si acaso traían algunos cuantos ejemplares, pues llevaban uno para Funda Lectura, uno para el Banco de la República, uno para Espantapájaros, uno para Babel, la hora del cuento, y ya está, Y para de no más. contar. Esos libros realmente no estaban circulando. Eh, con el agravante de que cuando se va a escoger, cuando se van a escoger los libros que hacen parte de la compra pública, ganan siempre los de otros países, ¿no? Nosotros en este país somos así, porque vamos a comprar los colombianos Eso iba a si tenemos... preguntar, ¿no hay una regulación, María, pues que diga como, bueno, tanto porcentaje de libros colombianos y tanto porcentaje de libros? No, eso depende, mire que depende de cada país. Eh, Brasil, obviamente compra primero brasileño, porque además tiene otra condición. El libro para que esté ahí tiene que circular porque tiene que estar traducido, no puede circular en español, tiene que circular en portugués. Los argentinos compran argentino. El Y el año pasado, colombiano el compra año... extranjero. ¿Ah? El colombiano compra extranjero. Los chilenos son los más combativos de todos, el grupo más sólido de editores independientes. Lo primero que hizo fue pararse ante la entidad que hace las compras públicas en Chile y decir, exigimos un porcentaje al menos del 60% de libros chilenos. Claro. Una negociación que duró mucho tiempo y que poco a poco fueron escalando. Aquí nunca ha habido una selección. O sea, yo creo que aquí si uno hace la estadística, si puede tener acceso a ver la cantidad de títulos que se han comprado durante todo el tiempo, yo creo que colombiano no es, o sea, no es el 10%. Y digo el 10% sumando autor colombiano. Uy, eso es una cifra Porque enorme, María, y pienso yo también en los catálogos, cómo se ven afectados, cómo se ven afectados. sobre todo en México. En México pasa que en México, cuando decían la temática, porque aquí no se puede decir nada de eso, pero cuando en México decían la temática que se iba a comprar, entonces todo el mundo decía, ah, no, pues yo me voy a hacer mi librito de ciencias naturales, voy a hacer un libro de Claro. bosques, voy a hacer un libro de cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque no importa lo que hiciera, si hacía un buen trabajo, porque además aceptaban maquetas, y cuando se presentaban maquetas se aceptaban correcciones, es decir, la secretaría lo llamaba y le decía, venga, mi hijo, ¿por qué no pone aquí una línea del tiempo? ¿Por qué no pone aquí un mapita? No sé qué, y le ayudaba a completar su proyecto Armar el editorial libro para la compra, claro. y lo compraban. Entonces, cuando uno empezaba a ver los catálogos de los mexicanos, eran unos catálogos rarísimos, ¿no? Catálogo como de libro álbum y de pronto unos libros que uno decía, pero esto, ¿qué hace en este catálogo? Entonces, por un lado, deformaba los catálogos y por otro lado, les daba una tranquilidad que los hacía ausentarse del mercado. Es decir, las librerías empezaron a parecer que no eran importantes. O sea, si yo puedo vender 150.000 ejemplares de una vez al Estado y vendo 2 o 3 libros y eso me permite vivir todo el año, que Claro, me voy ¿para a qué preocupar por librería? ir a una pinche librería que vende dos Mm. o tres ejemplares Y de al 60 mes y me al toca mes. cobrarlo. No, no, no. Entonces se descuidaron. Y ustedes iban en la Ciudad de México, pues, es casi que en el país, en las principales librerías, que eran pues, las librerías del Estado, las librerías de fondo y las Educal, estaban llenas de los libros de fondo y de Educal y algunos libros importados, pero los libros propios mexicanos
pues empezaron a circular ahora. El día que se acabó la compra pública, el día que dejaron de comprar, todo el mundo dijo, ay, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? La Pero ¿cómo cantidad, vendemos? claro. O sea, incluso los editores de adultos, editores que tenían otros proyectos completamente distintos, hicieron proyectos de libros para niños solo para venderse. Entonces, por un lado está bien, o sea, está bien que el Estado propio acoja, proteja y compre los libros propios, pero el editor no se podía sostener, no podía pensar solamente en eso, solamente en Sí. la compra pública. España se benefició de una manera absurda de la compra pública en todas partes. Pero digamos que los mexicanos al hacer esta cosa de tener las maquetas y todo esto, incluían muchos mexicanos. Los brasileños por el tema del idioma, si no eran libros editados localmente, eran traducciones, pero hechas por los Claro. editores locales. Los argentinos siempre, toda la vida han comprado argentinos. El año pasado que hubo la primera crisis muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, dijo no voy a comprar ni un solo libro extranjero, voy a comprar solo libros argentinos, punto. Compró más barato, pero hizo, pues le dio un respiro, digamos, a la Claro, industria. producción nacional. Claro, los chilenos, lo que le Producción digo, los nacional. chilenos se hacen así unos combativos hasta que por favor, los peruanos es un desastre porque los peruanos están cambiando en este momento el modelo, incluso hay una noticia hoy de una demanda a las personas que están haciendo la compra pública en Perú, pero lo que pasa, las condiciones, digamos, económicas que necesitaban presentar los editores para presentarse a la compra pública excluían a todo lo que no fuera una multinacional. Entonces los editores más chiquitos no podían entrar, sino pues de una vez restándole el 50% a su posible ganancia. Claro, es posible ganancia. Pero María, digamos, ¿qué rol? Digamos que no, sigue. no, y la otra cosa es el tema del precio, porque en Eso Argentina iba. se compra, y en Chile se compra al PP menos un descuento pactado, ¿En cuánto nos compraron nosotros? A eso iba. ¿En al cuánto? 80% de descuento. Uy, 80% de descuento. Eso pareciera también distorsionar el tema del valor del libro, claro. ¿no? Porque si Y usted la puede calidad ver, del libro. bueno, la calidad del libro también, en muchos casos se cometen muchos errores por tratar de, cuando hay poca plata y se quiere hacer más, se bajan demasiado la calidad de los libros. En México tenían un papel horroroso y una caja horrorosa y ahí se tenían que hacer todos los libros. Pero bueno, la disculpa siempre era llegar a más. O sea, de todas maneras, el editor está haciendo todo eso, pero también a costa de su trabajo editorial. O sea, incluso usted ha visto que aquí han comprado libros, por ejemplo, en un papel en el ERPAT, En el AirPack, sí. que es un papel oscuro, las novelas impresas en ese, que son ilegibles, es como si, o sea, digamos, todo no es plata, todo no es ahorrar. Además, la otra cosa grave que a mí me parece es ese paternalismo. Cuando eso sucede, la cadena se vuelve perezosa en general, ¿no? Y cuando una biblioteca recibe su cajita una vez al año, la bibliotecaria va y le dice al alcalde, señor alcalde, me gustaría comprar unos libritos de esto que le interesa a mi comunidad, y el alcalde le dice, no, espérese que le llegue la cajita, debe Llega estar por la llegar, cajita sorpresa. la cajita sorpresa, eso le llega en estos días. Entonces, pues nadie se preocupa eh, por comprar y también, digamos que no hay posibilidad, los proyectos que hay que armar de lectura, los proyectos que hay que armar con la comunidad, hay que armarla a partir de esto o de los libros que puedan conseguir por otro lado, que no son precisamente de recursos públicos, aunque los recursos públicos que se invierten son enormes, es decir, digamos, una proporción. Si el Estado invierte, invierta 5.000 millones de pesos, el Estado central en la compra de libros, el Estado chiquito, es decir, los municipios y las gobernaciones, invierten 120.000 millones. O sea, si nosotros pudiéramos
todos acceder de todas maneras a esa compra de alguna A esa manera, compra. este negocio sería otro, ¿no? O sea, no se puede hacer porque se supone que no se puede intervenir. O sea, el Estado central no le puede decir a los departamentos y a los municipios que compren de esta y de esta manera. Pero sí se podrían hacer cosas que permitieran desmontar esta compra, es decir, poco a poco crear librerías y hacer una divulgación de estos libros o de la industria en general para que los bibliotecarios tengan también de dónde escoger, para que La poco a poco posibilidad también de ampliar su catálogo, de ampliar de su tener una catálogo y voz dentro de la cadena, claro. claro, y de ampliar su catálogo y de circular realmente, porque después si usted ve toda esa cantidad de libros que hay, la cantidad de libros que hay en el país en que circulan en Bogotá, Cali, Medellín, Sí, Barranquilla, un poco. Bucaramanga, Barranquilla, mejor, sí. Cúcuta, Mm. o sea, porque no hay librerías, no hay ni hay donde circular. Eh, cuando se hace una lista de estas del plan de lectura y la gente logra enterarse de la lista, que es porque lo recibe en el municipio, esa lista se vuelve como la lista. Claro, Entonces la empiezan a base. llamar a todo, quiero comprar esos libros. ¿Por qué? Pues porque ahí los tiene, porque los ha visto, porque después, ¿cómo los ve? ¿Cómo ve? No sé, en Caparrapí un libro, pues es que en la biblioteca yo creo que no va nadie los conoce, o sea, es muy complicado. María Sofía, aprovecho de una vez y pregunta, estábamos hablando un poco de costos y que en Colombia era el 80%. Sofía pregunta si eso cubre solo los costos de impresión. Bueno, hay otro problema con eso, y es que las imprentas cuando se trata de una compra pública, hacen un precio que no es el que nos dan a nosotros cuando vamos de civil a pedir. Que no, pues, Claro, ¿por qué? Porque imagínese el negocio. Usted va de vez en cuando con su librito, ¿sí? ¿No? Una vez al año, ahí a claro, y llorar, tiene por 500 favor, el mil, precio, hágame 1000 o 500, ¿no? 500. En cambio, de pronto tiene la oportunidad de que haya, en este momento, yo creo que deben ser 100, no sé, porque eso es otra cosa, otra condición de la compra pública en Colombia es que es secreta, ya no sabemos cómo es. No digamos que sean 100 títulos. Imagínense que hay la posibilidad de imprimir 100.000 libros en el mercado. ¿Cuántas imprentas están en capacidad de imprimirlos? Muy pocas, Muy pocas. con la Claro. calidad necesaria y con la velocidad, porque esto no crea que es que usted, no, o sea, esto es en 2 minutos que hay que hacerlo. O sea, siempre es de afán, siempre hay que hacerlo. En 3 semanas hay que recibir los archivos y tener los libros impresos, siempre. Entonces, las imprentas, ante esa oportunidad, bajan los precios, ¿no? Entonces, de todas maneras, lo que a uno le dan es el precio de impresión multiplicado por 2,27. O sea, uno ya se fue Ya se fue. ya se fue. Por lo menos el 10% son costos fijos, porque sobre eso hay que pagar Claro, impuestos, retenciones, hay que comprar el ICBN porque, pues, toca otra cosa, cambiarlo. Claro. cada vez que se imprime para una compra de estas, hay que comprar un ICBN, ¿no? Entonces, la plática, y contando que el 90% de los libros que se imprimen en Colombia son, son extranjeros, usted agarra esa platica que le queda después de restar todo, pártala por la mitad y mándela para Y España, para mándela para Argentina, para Chile. España. Mándela. Entonces, y digamos, y las editoriales independientes como la nuestra, lo que hacen con eso que queda es dividir los 50 y 50 con los autores. Pero una empresa multinacional le dice, tome su 10% chino. O sea, si compraron el Lo libro a estamos 10.000. haciendo mal, María, lo estamos haciendo mal. Sí. ¿Cuál es el rol, María? Yo pienso de estos libros, textos escolares en estas compras públicas. ¿Cuál vendría siendo el rol en Colombia? Porque muy poco se habla de estos textos que al final tienen un movimiento importante dentro del sector. Bueno, el texto escolar, la verdad es que a mí no me trasnocha, a mí me parece que el texto escolar está,
está a punto de desaparecer, cada vez son Nos más, están oyendo, o María, sea, nos están. sí, no se están oyendo. Yo sé, pero eso no, eso ha sido siempre así. O sea, ya cada vez el texto universitario, el texto escolar van a desaparecer o sea, ya están las plataformas y un montón de cosas para estudiar que no tienen mucho que ver con el texto escolar. Y la cosa del texto escolar, además, es tan compleja que fíjese que lo que pasó el año pasado, el Ministerio de Educación dijo, no me molesten más, no les compro nada a Y le ustedes, yo sacó. hago mis propios textos y Sí. váyanse para el carajo. Porque además esto es una cosa, es tan grande porque nosotros nos peleamos por estas impresiones de 1000 ejemplares y lloramos para que nos compren. Pero lo de texto escolar son cifras monumentales y Gigantes. mayores. Son cifras gigantes. Eso sí es plata. O sea, eh, eso no tiene nada que ver con los pellizcos que hacemos los editores en la compra pública. Para quedarnos con el 50. María, Pedro pregunta si usted conoce alguna forma en que la compra pública esté articulado con los programas de etnoeducación. No, digamos que los programas de todas estas cosas etnográficas, el Ministerio de Cultura básicamente tiene programas propios de edición. O sea, De edición interna. sí, que no, y esos mismos textos, o sea, digamos, de la plata que hay para imprimir, para comprar libros, mucha de esa plata también se va en comprar los propios libros que producen los ministerios, que pues no deberían, ¿no? O sea, me parece o sea, no, yo no comparto la idea de un Estado editor. Una cosa es hacer un proyecto como Libro al Viento, que es hacer un proyecto de divulgación, que es un proyecto gratuito para poner en las manos de gente que no compra libros generalmente, buenos textos, generalmente libres de derechos y todo lo demás. Incluso cuando ellos compran, cuando publican libros que tienen derechos, pues pagan derechos y todo esto. Pero otra cosa es que el Estado se convierta en un Estado editor, que es lo que pasó ahorita en México. En México ahorita este señor, si Taibo no se va pronto, va a desaparecer uno de los proyectos editoriales más importantes de América Latina. Eso es verdad. María, vámonos un poco, volvamos a Colombia. Y usted, desde su voz, ¿cómo beneficia o perjudica la compra pública a la cadena del libro en general? Bueno, pues eso es lo que, digamos que han pasado varias cosas, digamos, con la idea de que el tema del libro para niños, y el libro para niñas, y el libro para niños, porque como que todo el mundo está concentrado en ese tema y el tema de la primera infancia es prioridad en este país desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos que han surgido ciertas cosas, han surgido librerías de libros para niños y han surgido editores de libros para niños también, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero la compra pública no está apoyando ese desarrollo. Si usted ya va a hacer la compra pública, ¿por qué no se fija en lo que está pasando aquí y lo fortalece? ¿No? ¿Por qué no se fortalece lo que está pasando? ¿Por qué no se pone a circular lo que se hace aquí? ¿Por qué no tenemos la posibilidad de ser parte de esa compra? ¿Por qué nos miden con el rasero de Europa? O sea, cualquier cosa que se traiga de cualquier parte, de cualquier país de habla hispana, tiene más acogida que un libro colombiano. No hay nada más. Fíjese, por ejemplo, las listas de recomendados de Fundalectura. Los mejores libros para esto, para lo otro, y los colombianos. Tenemos una listica, los colombianos, que es como una listica de consolación. Y bueno, o sea, estos son los que nos gustan, pero también está este poquito que es de los libros colombianos. O sea, es un desprecio por lo que hacemos, como una actitud vergonzante con nuestra producción, que es muy triste. Pues no tenemos muchos espacios donde estar. O sea, el hecho de que se hayan creado, digamos, librerías para niños y gente interesada
ayuda, pero yo creo que más ha ayudado, digamos, el trabajo que hemos hecho como el catálogo de literatura infantil colombiana. La última vez que me dijeron, no, es que aquí no hay cómo escoger 100 libros colombianos. Y yo, pero caramba, aquí tenemos un catálogo de 4 años con 400 títulos, es imposible que no puedan escoger No, pues no miramos el 50. catálogo nuestro. Ese catálogo está desde el 2018, ¿cierto? Ese catálogo Sí, hicimos 2015-2018 la primera vez. La idea es hacerlo hacia atrás, o sea, la idea es hacer todo este siglo y ya estamos por publicar el del ¿qué? El del último año, el 19 y lo que logró pasar durante este año de la pandemia, que fue muy poco, la verdad. claro, la producción se detiene. ¿Cómo funciona la compra pública este año, María? Este año ha habido más compras, o sea, una a través de Biblioamigos, porque además la compra pública no solo se volvió algo apetecible para todos los editores, que los editores ahora que ya la compra pública piensan que la compra pública es para comprar libros y no es para comprar libros, es para dotar bibliotecas, Eso es que es, importante, hacer que es esa bien diferenciación. distinto, pero hubo una compra, porque bueno, también, además de ser apetecible por los editores, también es apetecible para las personas que pueden hacer ese trabajo, es decir, el gobierno entrega a un operador todo el tema, es decir, la compra de los libros, el forrado de los libros, la entrega de los libros. Eso ha pasado muy poco a poco, eso es muy divertido porque al principio uno entregaba los libros, ¿no? Entonces ellos tenían un galpón con un ejército de niños pegando tejuelos y poniendo el sellito y poniendo no sé qué, de pronto alguien dijo, ¿y si Aquí imprimimos está con el los negocio. sellos? Entonces ahora los tejuelos están impresos, no sé qué, no tenemos que forrar nosotros los libros, pero que en cualquier momento nos ponen a forrar los libros y a pegar las fichas, pero por ahora no, cada vez se van encontrando. Entonces hay un montón de gente que se ha dedicado a eso. Digamos, por ejemplo, Fundalectura se dedicó básicamente a esa administración, a la administración de los proyectos de, de compra pública del Estado. Yo oigo mucho a los editores interesados en la compra pública, no todos, la verdad, pero digamos que la diferenciación que usted hace, María, es muy importante. Y es que esto no es que estemos vendiendo, claro, se vende, hay un rubro, pero aquí lo importante es que se están dotando las bibliotecas y al final estamos dando la posibilidad de que los lectores tengan en sus manos estos libros que se pueden llegar a perder, que es una palabra que a mí me duele mucho en librerías. Yo tenía una pregunta que me causa mucha curiosidad y aprovecho con la pregunta que hace Paula, y es acerca de esa producción nacional de literatura infantil y juvenil y la investigación que ustedes hicieron. ¿Cuál es el...? Es que lo habíamos hablado, me río porque lo habíamos hablado con María en otro momento y habíamos discutido. ¿Cuál es el panorama en relación con la producción extranjera en español, en relación con temáticas, características materiales? Bueno, digamos, esa investigación la hicimos, primero nos criticaron mucho porque éramos editores haciendo la investigación, pero nosotros no estábamos criticando la producción, o sea, en eso digamos, no éramos juez y parte, porque nosotros no estábamos poniendo cifras en blanco y negro, revisando qué es lo que se produce y poniéndolo ahí en una muestra, es decir, esto es lo que hacemos. Pero aprovechar para que los editores que empiezan y los que quieren surgir vieran cuáles son los vacíos que hay. O sea, los vacíos que hay en la producción nacional son absolutamente enormes. Es decir, nosotros tenemos 2 áreas temáticas en las que en la que funcionamos en la literatura infantil, que es el plan lector y el libro álbum. Okay. Punto. O sea, el libro ¿Qué álbum lo arroja hacen esos libros? los editores independientes, hacen libro álbum, todos divinos, todo el mundo hace libro álbum y se gana los premios y hace los libros más bonitos, ¿sí? Y el resto, los que hacen texto escolar y las empresas multinacionales que han Plan empezado a ver lector. que hacen plan lector. Es decir, la narrativa
y todo lo que se lee en la escuela lo estamos dejando en manos del plan lector, que además son libros que no circulan en el mercado, libros No. que ya totalmente desaparecieron de las librerías, que nadie los conoce, que nadie los lee, ¿no? Que están básicamente hechos y prefabricados para la escuela, que la única manera en que se valorizan es por la cantidad de ejemplares que venden a público cautivo, o sea, no más. O sea, es como que están leyendo otra cosa. O sea, lo que se lee, porque cuando dijeron, bueno, los niños en la escuela tienen que leer esto que es el plan lector, que es la literatura, ¿no? La literatura cada vez menos, o sea, no se le para muchas bolas a la calidad y a la cosa no sé qué, porque lo que hay que es producir rápido. No porque, digamos, no se produce para que libros para que permanezcan en la escuela, sino libros para que permanezcan durante este año escolar en la escuela, punto, y después hay otros 10 este semestre para ver y otros 10 este semestre para ver. O sea, literatura que sin embargo no desaparece. Es lo más curioso. Esos libros no desaparecen como pasa con la literatura de adultos, permanecen, pero, pero es como que todo el tiempo hay que leer una cosa nueva, como si los niños no fueran nuevos. Sí, Y es un poco aterrador, porque estos planes, por no mencionar ninguna editorial, se enfocan en ciertos materiales específicos, no van a librerías, van exclusivamente a los colegios y yo no sé ni siquiera en qué colegios, muchas veces yo me le acercaba a ciertos editores, pero ustedes a qué colegios, no, y hay una venta previa, es decir, el libro antes de que lo impriman ellos ya está vendido. Claro, y es que hay dos tipos de plan lector. O sea, hay un plan lector que es como público, que conocemos todos y que hemos leído, que es lo que producen las empresas multinacionales y las grandes empresas colombianas también, que son muy conocidas. Y hay un plan lector que produce un montón de editores que nunca hemos visto un libro, nunca lo veremos, que atienden, lo voy a decir de la manera más horrible posible, de la calle 26 y la 68 hacia abajo y hacia el sur, o sea, hacia el occidente, o sea, no más, colegios privados de eso, o sea, pero, y que, o sea, que no hay, o sea, no hay un trabajo editorial, no hay un trabajo de lectura, no hay un trabajo de, a mí me parece que el contraste con la vida pública es indispensable para la literatura, o sea, pues como la crítica desapareció, todo esto desapareció de la literatura infantil también, entonces son libros que ni siquiera sabemos de qué contenido tienen. Yo quería, si quiere que comparta la pantalla. Veamos cifras, veamos. Veamos esto que es, porque yo le quería contar, ¿dónde está esto? Yo hice esta investigación que tuvo que se llamaba así, que ese encabezado me lo robé de un amigo mexicano, porque en el mismo momento todos coincidimos con la idea de que no había ningún boom de la literatura infantil. O sea, ¿de dónde íbamos a sacar que había un boom? Entonces, Adolfo Córdoba en su blog puso esta imagen que era el boom que hizo Plop. Y empezamos a investigar, en todas partes decía, el boom de la literatura infantil llega a Bogotá, el boom de la literatura infantil nacional, cómo crece la literatura infantil en Colombia. Yo decía, pero, perdón, ¿dónde está esto? ¿De qué estamos hablando? Entonces, este es un texto muy bonito de Graciela Montes, del que partimos para justificar esta investigación, que decía sería interesante recoger una muestra de los libros para niños publicados en un país o en un continente en un año determinado y tomar nota de algunos datos elementales, como ser cuál es la procedencia, cuál es el género, de qué manera narran, si se trata de narraciones, en qué ámbito geográfico y socioeconómico se desarrolla la historia, qué otros imaginarios se acogen, qué registros de lengua se usan, cuál es el rango de los intertextos. Tengo la sensación de que se dibujarían algunas inmensas avenidas muy transitadas y muy pocos senderos laterales que se alejaran rumbo a otras búsquedas.
qué bello. Por eso decidimos hacerlo. Y mire que esta era el ICBN del 2016, donde habían 17.939 registros solicitados, de los cuales estos que se muestran, yo no sé qué eran los otros 6.000 o 10.000, pero el primer rubro es educación, o sea, texto escolar, y el segundo rubro con más solicitud de ICBN era literatura infantil. Entonces, por eso empezamos a indagar. Lo que hicimos fue hacer una clasificación por el tipo de editor, que fue, digamos, la manera más sencilla. Digamos, tenían, al contrastar las publicaciones, lo que hacían, todo esto, nos dimos cuenta que era la manera lógica de hacerlo. Entonces, agrupamos a los editores por su categoría. Aquí en este de Independientes, obviamente, ustedes ven que sobresale Babel Libros, Claro. porque, pero la cosa es que de los 24 libros que dice que yo produje y de los 69.000 ejemplares, la verdad es que 22 fueron de compra pública, 65.000 ejemplares. Claro. O sea, yo tengo ahí 4.000, que es lo mismo que el UABooks o que otro montón de colegas. Sí, sí. Entonces, estos eran empezar a ver indicios de qué era lo que hacía esta de formación. Pero bueno, no les vamos a aburrir con las cifras ahí, pero les vamos a mostrar las No, pero cifras, perfecto. las cifras de resumen general, que son las más interesantes. Esto es en rojo. Está la cantidad de ejemplares y en azul la cantidad de títulos. Entonces, como verán, los productos comerciales producen el 86% de los libros físicos que circulan en el mercado, Claro. pero solamente el 13% de los contenidos. Mientras que pues lo que hacen los distribuidores, y los distribuidores aparecen aquí por la compra pública, y lo que hacen los editores Eso iba a preguntar, independientes, sí, ¿por qué entraban ahí? Okay. claro, porque los distribuidores ahora piden ICBNs, Sí. porque son los que administran gran parte de la compra pública. Es decir, que lo que más las grandes editoriales y las editoriales independientes producen la mayor cantidad de contenidos, pero producen el 4%, y es el 53% de los contenidos, pero solamente el 4% de los ejemplares. De los ejemplares. O sea, siempre la relación es completamente... Y este mapa, que es el que más me gusta, este es el que hicimos para mostrar cómo es la producción. O sea, del eje de coordenadas arriba y a la izquierda están las multinacionales con la producción local. Hacia abajo, la producción de sus filiales de otros países que traen a circular en Colombia. Al respecto, pues la cantidad es impresionante, pero la cantidad digamos, la ventaja de las crisis es que, por ejemplo, las multinacionales entraron en crisis y les tocó imprimir en Colombia. Entonces, al imprimir en Colombia, ya todos los libros que llegaban no eran solamente españoles, sino empezaron a llegar libros peruanos, mexicanos, chilenos, argentinos. Se enriqueció de todas maneras la muestra. Del eje de coordenadas hacia la derecha están las grandes en naranja las grandes empresas colombianas, hacia arriba la producción local y hacia abajo los libros la compra de derechos, digamos, en este caso. Claro, Mientras, es gigante en Panamá. Entonces, la compra de derechos es, pues obviamente el que compra ahí derechos y muchos es Panamericana, Norma, porque en este momento Norma todavía era una empresa nacional, sí. Educar. Después esa franjita así larguita son todas las editoriales independientes, ¿no? Que hacen 1 o 2 libritos cada año y algunos traducen 1 o 2 libritos cada año, no más. Y están las editoriales independientes, aquí las dividimos en 3 partes, o sea, en azul están las que ya están, las editoriales independientes que están haciendo libros para niños sistemáticamente, digamos, durante un periodo de más de 5 años. Las siguientes que están en morado son las que acaban de llegar y no sabemos si se van a quedar o si van a sobrevivir.
Y en el más clarito, en las últimas, son, digamos, los que yo llamo los aficionados, que son básicamente editores independientes de otro tipo de libros que Imprimen uno que otro. generalmente una vez en la vida hacen una incursión en el tema de libros para niños y salen arrepentidísimos y dicen, uy, no más, no, yo no quiero hacer más de eso. Bueno, eso es, nosotros después de esto hicimos el catálogo con la parte de arriba, o sea, la parte de abajo, es decir, los libros que sacamos del catálogo, las traducciones, dejamos solamente lo que es producción editorial local, de autor colombiano extranjero, pero hecho primera edición colombiana, y ese catálogo es el que ha circulado y es el catálogo que dos personas leyeron e hicieron digamos, una mirada crítica sobre la producción. Yo quería hacer con esto además una exposición que tuviera, digamos, áreas temáticas específicas o, digamos, no áreas temáticas, sino géneros, digamos. Cada uno con la misma cantidad de espacio. Claro. Y pusiéramos todo ahí, entonces pusiéramos toda la narrativa y cuento, toda metida en un lugar, y después todo vacío, poesía, un libro, teatro, un libro, libros informativos, 3, y después, ¿cómo se llama? Libro álbum, otra vez un montón de libros, que se viera por además como imagen, que impactara cuando llegaran y vieran los editores que van a emprender un nuevo proyecto donde hay espacios vacíos, donde necesitamos, espacios, claro, donde necesitamos que se produzcan claro. más libros. María, aquí hay unas preguntas que no había visto, perdón, la hace Angélica Pinzón antes de que empecemos a cerrar. Se me perdió, aquí están, ya. ¿Qué libros de literatura infantil y juvenil llegan o no a las bibliotecas escolares? Y si el proceso de selección de estas compras públicas se realizan teniendo en cuenta a diversos agentes involucrados en el proceso de promoción a la lectura. Angélica está hablando de docentes, de mediadores, de... Bueno, una cosa que a mí me molesta, pues cuando uno reclama, todos dicen este proceso es transparente en cuanto a que la plata que efectivamente se entrega, se invierte en lo que es, ahí nadie se queda con un peso que no corresponda, eso no es eso. Es transparente en cuanto a que no sabemos, es decir, cada editor sabe lo que le van a, o distribuidor sabe lo que le van a comprar a él, no conoce toda la compra. Nunca hemos sabido quién participa en la compra, porque todo el mundo conoce a alguien que participa, pero nunca usted ha conocido a nadie que haya participado en esa selección. O sea, usted pregúntele a todo el mundo, y todo el mundo, sí, yo he visto que se reúnen, pero nadie, no sé si firman acuerdos de confidencialidad o qué, pero realmente no sabemos. No sabemos con qué criterio. Por eso es tan importante que se supiera y se viera la muestra para ver qué están pensando. O sea, la primera, digamos, a mí el año pasado me compraron 2 libros de una rima popular que es Estaba la rana cantando debajo del agua y vino, Bueno, 2 libros de Estaba la rana, uno producido por Ecaré y otro por Amanuta de Chile, dos ediciones de la misma historia y ambas clasificadas como para 0 a 2 años. Entonces yo decía, ¿qué? ¿Van a hacer un taller de edición? Sí, un taller de edición para explicarles cómo está hecho niños de 0 a 2 años y además porque eran 2 niveles de complejidad completamente distintos. O sea, el de Amanuta era un básico para bebés y el otro era para niños más grandes, donde digamos, donde la historia contada por las ilustraciones contaba otra historia y tenía otro grado de complejidad. Pero, digamos, cosas como esas. O sea, ¿por qué resuelven elegir
2 libros, tal vez porque estaban dentro de una muestra más grande y esa muestra la vieron bibliotecarios y decidieron escogerla. O sea, la última vez que alguien nos contó, se supone que llegaban, escogían 500 ejemplares de una muestra que puede ser salvaje, yo calculo entre, que puede ser, bueno, nunca he sabido porque esas cifras tampoco las conocemos, pero pueden ser entre 5.000 y 10.000 títulos tranquilamente, y para reducir a 100. Entonces parece que recogían 500 y hacían paquetes de 5 paquetes de 100 y los mandaban a distintas ciudades del país, secretas, porque eso sí, se parte de la base que los editores somos lo más corrupto que hay en la vida y nos vamos a ir a Bucaramanga a buscar al bibliotecario a decirle, cómpreme, Y a convencerlo, claro. a convencerlo que nos compre. Y entonces, y eso durante un día, porque los libros para niños se leen así, que tienen muy poquitas páginas, muy poco texto, y salimos de eso. Y así se escogían, se priorizaban los que me gustan, los que no sé y los que no me gustan. Supongo que de alguna manera se tabulaba eso y se comparaba con todos los demás y ahí salían los 100 y se hacía una lista de prioridad, ¿no? Y cuando un editor decía, no, no me dan los derechos para reproducir ese, entonces subía al siguiente renglón, así como tan, digamos, como, pues sí, se supone que esos 500 libros, cualquiera de los 500 se podían comprar, pero no hay como, no he visto nunca como una idea alrededor de eso, como había en México de comprar ciertos libros, eh, teniendo en cuenta ciertas ideas del currículo o ciertas ideas que alguien tenía para que alguien comprara. María, yo hablaría con usted horas y horas y creo que no me cansaría de hablar, pero yo pienso ahorita, me gustaría que usted nos contara cómo estamos ahorita en la actualidad en relación con compras públicas, en relación con este estado que a veces se vuelve tan ajeno a nosotros los editores. No, yo creo que en este momento, mire, en este momento nosotros en marzo nos dimos a la tarea de hacer una lista pidiéndole a todos los editores, digamos, yo me encargué porque eso surgió del Comité de Libros para Niños, no de la Cámara del Libro, que ya abandoné, por supuesto, la Cámara del Libro, no los libros para niños, pero en la que hicimos una solicitud diciéndole a todo el mundo, díganos qué ejemplares tienen bodega para comprar ya. Y decirle al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, miren, estos libros ya están en el país. Nacionales o importados están acá en bodegas. Por favor, compre eso. Compre eso porque este año va mal. Esa compra empezó a funcionar la semana pasada, desde marzo. La otra compra, que eran, porque pedimos datos en 2 sentidos. Uno, los que tuvieran en bodega y pudieran vender ejemplares, y otro, los libros que tuviera disponibles, derechos propios, para imprimir, para hacer una impresión de estas de plan de lectura. Eso todavía no ha pasado. Ya vamos a entrar a noviembre y no ha pasado. O sea, la compra pública todavía nos adeuda muchísimo a los editores nacionales, ¿no? Eso ha pasado desde el primer día que sucedió la compra pública. Deberían estar mirándonos, deberíamos trabajar en eso, deberíamos ver digamos, esta investigación que yo veo que alguien está preguntando dónde se consulta y yo le digo a la persona que me puede llamar, porque es que esto es un trabajo que básicamente hice yo y que ahora la CRIG está tratando de retomar para hacer, pero es un trabajo muy complejo porque necesitan, ustedes más que nadie en el Carro y Cuervo saben que la investigación necesita además recursos y no tiene. Y yo pues no me dedico al tema, pero digamos que sí tengo una idea de lo que está pasando y sí me gustaría que a partir de esta idea pudiéramos hacer trabajos de investigación más Qué a fondo. bueno saliera una investigación de acá. Qué Sí. bueno eso, María. Para cerrar, que pregunta Paula, ¿cómo funciona? ¿Cree que existe censura o autocensura en la edición de literatura infantil y juvenil desde su experiencia, María? No, digamos que en lo que se produce no. Yo creo que no. Yo creo que
la literatura infantil colombiana, digamos, además por el contexto en el que ha crecido, porque la literatura infantil colombiana se ha ocupado de temas del país y de temas fuertes. Las personas que investigaron y que leyeron toda la muestra decían que es impresionante cómo, cómo se trata, cómo se trabaja digamos, la vida cotidiana, la vida real, la problemática social y cultural propia en la literatura infantil colombiana. Y eso, digamos, los temas de la violencia y de la guerra en la literatura infantil colombiana desde el siglo pasado han sido parte siempre de estos temas. Y se publica de todo, o sea, y la gente habla de todo. Yo no creo que haya censura en la publicación, más sí censura en la compra, ¿no? O sea, porque es que la compra, cuando estas compras se hacen centralizadas y por un grupo de gente, obviamente tiene que pasar, tiene que haber Claro, algo de sí. esas personas, algo del pensamiento, algo de la dirección a ese pensamiento en la selección. Yo no me imagino que o sea, no me imagino, me parecería ridícula una selección donde dice, ay, bonito, pongámoslo, ay, feo, no pongamos. No, o sea, eso No. sería un insulto contra nosotros que estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo. O sea, yo quisiera pensar que la gente que lee esos libros decía, este libro es necesario, este libro tendrían que leerlo los niños colombianos. Claro, no Más comas allá, renacuajos. ¿ah? No comas renacuajos, me hace No comas pensar en un renacuajos, poquito nunca, nunca, nunca en la vida lo han comprado en la compra pública. Pues Hágame hay el un montón favor. de cosas que no, porque además pasa que yo no creo que porque lo censuren, sino que pasa que la compra pública además va limitando el tiempo. Entonces, como para limitar la cantidad de libros que tienen, entonces dicen, ahora este año solamente de esta fecha para acá. Entonces, de los de la otra fecha para allá, escogieron solo 100. Entonces, los que no escogieron, se perdieron la oportunidad, que es una de las deudas. O sea, ahorita la asociación, la CLIG, está trabajando por hacer una crítica muy, digamos, una crítica constructiva y en buena onda del tema de la compra pública y del tema de la selección y del tema de la literatura que no caduca. Que la compra no caduca. Yo Que creo la que la compra no, pregunta, que la literatura no caduca, que la literatura no tiene fecha de vencimiento. María, encantado de haber hablado con usted, encantado de haber tocado estos temas. Gracias por sacarnos el tiempo a los estudiantes de la Maestría de Estudios Literarios en el No, instituto, gracias al instituto. Ojalá lo podamos repetir. Como dije al inicio, usted abre una, digo yo, época muy bonita que tendremos los estudiantes, voces y facetas de la edición, con este tema que a todos los estudiantes de acá nos compete. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. a mí me gusta hablar de esos temas que no son los temas que aparentemente no le toca a los editores, pero que me parecen que son importantes de Claro, pues al final escuchar. estamos en torno a esto. No, yo perdón por también, a mí cuando yo hago estas presentaciones me gusta tenerlas escritas y organizadas, pero usted sabe que no es la época para hacer estas cosas. No, ni lo logramos. Al final, sentarse, yo tampoco ya estoy así, se vuelve un poco más conversado. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, de verdad, y de nuevo por el espacio que tenemos, que hoy creo que se inicia una etapa bonita desde acá. Gracias, María. Nos Bueno, estaremos no, gracias a viendo y ustedes. compartiendo. Lástima no haberlos visto. Prenda cámara rápidamente y saluda. Ahí, mira, ¡Ay, qué estudiantes. bien! Qué chévere, yo soy Mire igual. qué cantidad de aficionados, y sí que hace Santiago escuchándome a mí. O Sofía, pues cuántas veces me ha escuchado hablar. De ñoños, María, pero la abrazamos. Muchas gracias. No, perdón este desorden, no. Ahí Bueno, vi a Santiago conectado, vi a Miguel Mendoza, vi a muchos conocidos por ahí. sí, Gracias por acompañarnos. no, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Sí, ahí tuvimos amiguitos viéndonos, qué maravilla, me gusta. Bueno, no, gracias a Abrazo, ustedes todos. María. Nos Bueno, veremos por allá con un tintico en la mano. vale. Buena tarde para Chau, todos. chau. Que estén muy bien, gracias. Hasta luego.
Chao.